Bienvenidos a La Consulta. Hoy empezamos la serie de entrevistas y conversaciones con los candidatos a la vicepresidencia de la República. Nos acompaña Angelino Garzón, el candidato de la fórmula de Juan Manuel Santos. Angelino, bienvenido. Ramón, muy buenas noches y también mi saludo para Fernando y un saludo para todas las personas que habitan en la parte urbana y rural de nuestro país. Con Fernando Álvarez vamos a acompañarlo en esta conversación. ¿Cómo fue esa decisión? Aunque ya le ha contado al público, al nuestro, ¿no? Bueno, el 26 de febrero, cuando la Corte Constitucional hunde la ley del referéndum, Juan Manuel Santos me llama. Yo estaba en Ginebra como embajador de Colombia ante el sistema de Naciones Unidas y me plantea que él está pensando en 3 o 4 personas como fórmula vicepresidencial y que una de esas personas soy yo y que en orden de prioridades yo ocupo el primer lugar. Yo lo que le digo es de que, en mi opinión, él es la persona más indicada para gobernar a Colombia en esta coyuntura. Es una persona con experiencia y con conocimientos como ministro de Comercio, ministro de Hacienda, ministro de Defensa, con logros muy importantes. Pero también le digo que al final las elecciones ganan sumando. La humanidad no ha conocido otra fórmula para ganar elecciones sino sumando. Y que lo invito a que mire de manera muy integral quién debe ser su fórmula vicepresidencial y que por lo tanto la decisión que él tome, si no soy yo, pues lo vería muy positivo. ¿Le dijo los otros nombres en que estaba pensando? Luego, Fernando, cuando ya tuvimos una conversación personal el 7 de marzo, yo vine de Ginebra el día 6, solicité un permiso especial en la Cancillería, hablé con él y ahí me dijo que también estaba el nombre de Carlos Rodado Noriega. Y la verdad es que yo me le dediqué como 1 hora a sustentarle y a demostrarle que la persona más indicada para esa fórmula vicepresidencial era Carlos Rodado Noriega. Además de que somos muy amigos personales, yo tengo un gran cariño, una gran admiración por Carlos Rodado Noriega. Fue un muy buen gobernador del Atlántico, muy buen embajador en España, fue ministro de Minas, fue constituyente, fuimos colegas en la Asamblea Nacional Constituyente, fue presidente de Ecopetrol, pero él al final me manifestó ya el día 7 de marzo que ya tenía la decisión tomada, que la propuesta era que fuera yo. Y bueno, ahí empezó aspecto, digamos, nosotros somos amigos desde hace 12 años. Estuvimos trabajando en temas de paz en el año 97, en una idea que teníamos de procurar un acuerdo de paz que incluyera a la guerrilla y a la autodefensa. Luego fuimos ministros del gobierno del presidente Pastrana, el ministro de Hacienda, yo ministro del Trabajo, nos posesionamos el mismo día, 18 de julio del 2000, y salimos el mismo día, el 7 de agosto del 2002. Allí nos conocimos, nos complementamos, yo aprendí de él la rigurosidad con que hay que manejar las finanzas públicas, como las medidas que tienen que tomar para salvar una economía. Había momentos muy críticos. Y él también aprendió de mí de que cuando hay un saneamiento fiscal, cuando hay un mejoramiento de las finanzas públicas, cuando hay un mejoramiento de la economía, pues es apenas natural que a los trabajadores y trabajadoras y a la población pobre también le vaya mejor. Los incrementos de salario mínimo que hicimos en el año 2000-2001, el primero fue pactado con las centrales obreras, con los empresarios, incluso lo hicimos en el apartamento de Juan Manuel Santos. Y el segundo, aunque no se concertó con las centrales obreras y los empresarios, se hizo por encima de la inflación causada. Luego, como gobernador, trabajamos juntos, el ministro de Defensa, yo gobernador del Valle, toda una serie de medidas y políticas y programas alrededor de la seguridad democrática, la lucha contra la criminalidad,
Y luego ya estando como embajador, yo en Suiza, en Ginebra, él implementó el Código de Ética en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario para ser aplicado por las fuerzas militares y de policía, en el sentido de que la lucha contra el delito, contra la violencia, contra grupos armados ilegales, presupone también rigurosidad en el respeto por parte de las fuerzas militares y de policía de los derechos humanos. Es decir, aquí esto no fue un golpe de suerte, no fue un encuentro casual, es un encuentro de dos personas que nos conocemos hace 12 años, que hemos trabajado en diferentes escenarios juntos, que hemos hecho bien la tarea y que además tenemos un conocimiento y una experiencia en los asuntos del Estado. Ideológicamente, ¿cómo se complementan o qué le aporta Angelino a Juan Manuel Santos? Porque el origen suyo es de la izquierda, fue secretario general de la CUT en los años 80, 90, constituyente, fue muy cercano al Polo, o lo que hoy es el Polo. Su origen es de izquierda y Juan Manuel Santos siempre ha sido una persona de esa derecha moderada. ¿Qué le aporta? Yo creo que aportamos el complemento, el equilibrio, así lo hemos hecho en los cargos públicos. Es igualmente un mensaje muy fuerte de que en la diferencia bien conducida puede generar resultados muy importantes. Creo que también es un mensaje de un consenso político que se refuerza con la llegada de Carlos Rodado Noriega, conservador, a la jefatura de la campaña, de Rodrigo Rivera, liberal, a la dirección política de la campaña. Y es un mensaje que tiene que ver con un criterio que hoy tenemos en la campaña en cabeza de Juan Manuel Santos, de invitar a la diversidad política y social del país, a ese arco iris político y social, para que no solamente con el cariño y con el voto de la población el próximo 30 de mayo permita que Juan Manuel Santos sea elegido presidente y Angelino vicepresidente, sino también que el mensaje va dirigido a que habrá un gobierno pluralista, abierto a esa diversidad política y social, pensando en que a partir del 7 de agosto consolidemos la ruta de país en progreso, que es el legado que deja el presidente Uribe, y de tal manera que nosotros le demos continuidad a esa ruta, lo fortalezcamos y lo mejoremos en el tiempo. ¿Pero qué le va a aportar en concreto en temas específicos como el del desempleo? Sé que viene de la tradición sindical y que, digamos, ha sido más o menos crítico de la política que se aplica en el país, toda esta política neoliberal que para unos es generadora del desempleo, estamos en casi 14%. ¿Cómo van a conciliar esas diferencias y cómo van a arreglar el problema del desempleo? ¿Qué le va a ver, él me ha pedido que, elegido el presidente, yo vicepresidente, le colabore de manera especial en 3 temas. El tema integral en materia de derechos humanos y obviamente en los temas humanitarios, que es lo que viene, desarrollándose bajo la responsabilidad de Francisco Santos, el vicepresidente, que en mi opinión, y lo ha hecho muy bien. El segundo tema que él me ha pedido es que yo sirva de apoyo a todo el desarrollo de la agenda social, a partir del mensaje fundamental que Juan Manuel Santos ha planteado: seguridad democrática y prosperidad democrática para todos y todas. Y en el tema de la agenda social habrán unos énfasis muy importantes que, sin desconocer indicadores sociales importantes de la política del presidente Álvaro Uribe, tenemos que reconocer que todavía a nivel de pobreza y de miseria los indicadores son altos. 46%. 46% en pobreza y 28% en miseria absoluta. Esto es preocupante. Y tenemos que reconocer que el desempleo todavía está en 2 dígitos, en el 14%, y obviamente el esfuerzo tiene que estar dirigido tanto en la parte urbana como campesina a reducir ese desempleo, a ver si lo podemos llevar a 1 dígito. Y esto está muy ligado también al tema de la educación, al tema de la salud, al tema del agua potable, a políticas de seguridad alimentaria, a los temas ambientales, tanto en la parte urbana como campesina. Y obviamente afianzando la tesis de que la democracia tiene sentido si primero son los seres humanos y primero son las personas, empezando por los niños y las niñas. ¿Qué le va a ofrecer a sus trabajadores?
Con los trabajadores habrá una política de diálogo social. Desde la vicepresidencia nosotros seremos unos estimuladores, seremos unos promotores de la política del diálogo social entre empresarios, trabajadores y gobierno para que hayan relaciones laborales más fraternas. Habrá una política de defensa, digamos, del derecho a asociación sindical, del derecho a libertad sindical, es decir, del derecho de asociarse la población, no solamente los trabajadores, sino también los empresarios o los diferentes sectores de la sociedad. Igualmente, por ejemplo, en los temas educativos, hemos hablado con Juan Manuel Santos la importancia de que en el desarrollo de una política educativa, de consolidar esta ruta donde hay resultados muy positivos del gobierno nacional en cabeza de la ministra de Educación, poder desarrollar también una política de diálogo con los diferentes estamentos de la educación, empezando por los maestros y maestras de sus organizaciones, entre ellas la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Los sindicatos tendrán siempre un punto de apoyo desde la vicepresidencia para ese diálogo social, para promover mecanismos de acuerdos entre empresarios, trabajadores y gobierno, y también los empresarios tendrán un punto de apoyo para consolidar el desarrollo de unas relaciones laborales más fraternas. ¿No siente, Angelino, que mucha gente de la clase trabajadora, mucha gente de la izquierda, lo puede estar viendo como una persona que se vendió, que se entregó al sistema, que tiró sus banderas? No, al contrario, lo que he ido observando, digamos, y en todas las reuniones que venimos haciendo en todo el país, las caminatas, es que cada día miles y miles de trabajadores, yo diría millones de trabajadores y trabajadoras, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, consideran que es mucho más importante que Angelino esté ahí como vicepresidente que tener un vicepresidente que no conoce los problemas de los trabajadores, que no conoce los problemas, digamos, de la gente pobre, la gente humilde, porque aquí, como le decía, no estamos frente a una improvisación. No olvidemos que antes de ser yo candidato a vicepresidente de la República, fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, y en la Asamblea Nacional Constituyente buena parte de todos los derechos laborales que hay allí, o los derechos sociales, todas las políticas en favor del diálogo social, de la concertación laboral, yo fui uno de los constituyentes que más contribuí a esos logros. Como ministro del Trabajo, pues el país conoció todos los esfuerzos que hicimos en materia de diálogo social, de respeto a la actividad sindical, de resolver los conflictos laborales mediante la vía del diálogo, de la concertación, y como gobernador del departamento del Valle del Cauca, pues el país conoció todo lo que fue nuestros programas de inversión social desde la gobernación, que los hicimos con los 42 alcaldes y alcaldesas, muy de la mano con el gobierno nacional, muy de la mano con los diferentes sectores empresariales. Para ponerle un ejemplo, yo me convertí en un gran aliado del gobierno nacional, por ejemplo, en el tema del Ministerio de la Protección Social. En temas laborales, durante el periodo en que yo fui gobernador, casi no hubo conflictos laborales en el Valle, y cuando se iban a presentar, como le consta a Ramón en el caso de la Nestlé, yo mismo llamaba a los empresarios, yo mismo llamaba a los trabajadores. A veces tenía que regañarlos cariñosamente, como el abuelo a dos nietos, ¿cierto?, diciéndole: muchachos, vengan, se me comportan bien y tratemos de llegar a un acuerdo. Y se sentaban a negociar. Y se sentaban a negociar, y yo mismo les provocaba una solución. Esa perspectiva... Vamos a suspender un minuto para que los comerciales tengan lugar y continuamos con el candidato a la vicepresidencia de la República, fórmula de Juan Manuel Santos, Angelino Garzón. Ya volvemos. Continuamos en la consulta con Angelino Garzón, candidato a la vicepresidencia, fórmula de Juan Manuel Santos,
conversando sobre esta campaña, sobre el futuro, sobre lo que sería su gestión como vicepresidente. Fernando. Preguntaba Angelino, vamos a decirle Angelino porque así es que le dice la gente, ¿no? Así es que me dice la gente, Angelino. Aquí hay unos que le dice Uribe, hay otros que se les dice el nombre y eso. Pero aquí necesitamos en la campaña posesionar Santos Angelino porque eso tiene muchos mensajes subliminales. Preguntaba sobre todo que equilibre la imagen, ¿no? Sí. Y un poco celestial también. A propósito de esos mensajes subliminales, existe un mensaje subliminal en el candidato Santos al pensar en una persona que tiene como una característica negociadora, que ha sido participante de los procesos de paz, que tiene una visión claramente pro negociación. ¿Existirá ese mensaje subliminal ahí en este nombramiento, en esta escogencia? Mire, Fernando, tomemos el tema de la coyuntura. Pues nos hemos alegrado mucho que se haya puesto en libertad recientemente al soldado Calvo y al cabo Moncayo. Al sargento Moncayo. Pero yo creo que hoy tenemos que exigirle a la guerrilla de las FARC la libertad de todas las personas secuestradas sin ningún tipo de condiciones. Tenemos que exigirle a la guerrilla de las FARC y a la guerrilla en su conjunto poner fin a la práctica del secuestro, que es un delito de lesa humanidad, que viola los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Tenemos que exigirle que cesen todas las actividades terroristas, criminales, como la que hicieron el 24 de marzo en Buenaventura con el carro bomba, donde 5 humildes personas, trabajadoras todas, murieron violentamente y quedaron más de 20 personas heridas. Tenemos que exigirle que ponga fin a la práctica de las minas antipersonales o minas quiebrapatas, que tanto daño le hacen a la población campesina, empezando por niños y niñas, y también que tanto daño hacen a la integridad física de nuestros soldados y policías. Y lo más importante, yo creo que el mejor mensaje que hoy puede hacer la guerrilla, el mejor mensaje en la perspectiva de retomar su rumbo revolucionario, sería decirle a la población, hombre, ya no más violencia, ya nos cansamos de esto, ya esto no tiene sentido. Yo creo que si lo hacen, habría la generosidad, no solamente en el Estado, sino en la sociedad, de encontrar caminos para acuerdos de paz, para su reintegración a la vida civil. Y lo mismo tenemos que decirle a los otros grupos armados ilegales, llámense narcotráfico, paramilitares, emergentes o criminalidad organizada, hombre, no más violencia. El pueblo colombiano está cansado de la violencia, no quiere más violencia, para ver si logramos toda la población en su conjunto, conjuntamente con el Estado, hacer esfuerzos para consolidar nuestro desarrollo económico, nuestra tranquilidad ciudadana, para mejorar el bienestar social de la población urbana y campesina, empezando por los niños y las niñas, y también para que cada día mejoremos nuestro respeto a los derechos humanos y también consolidemos el fortalecimiento institucional. Pero eso quiere decir básicamente que mientras la guerrilla no deje de ser guerrilla, no va a haber un giro en el próximo gobierno, si es Santos el elegido, en el sentido de abrir una negociación como las FARC lo han propuesto tras la liberación de Moncayo, siempre y cuando se empiece a hablar a través de un diálogo, de un intercambio humanitario. Ramón, esto significa, y en eso queremos ser muy claros con toda la población, consolidar un camino de seguridad democrática, de lucha contra la criminalidad, contra la violencia. Significa también un combate a fondo contra todos los grupos armados ilegales, narcotráfico, paramilitares, emergentes. No hay cambio en la política de seguridad guerrilla, democrática. No hay cambio. Esa política ahí no se va a hacer un milímetro. ¿Y qué cambió en usted, que antes estuvo apoyando una salida negociada al conflicto, fue miembro de la Comisión de Reconciliación, si no estoy mal? ¿Qué cambió para que ahora no haya? No ha cambiado nada. Lo que queremos decir es que el diálogo con la guerrilla, si en un momento se da, tiene que ver sobre la base de que llegan allí para no levantarse de la mesa y llegan allí convencidos que la violencia no tiene sentido. Esa es la gran diferencia con el Caguán. Esa es la gran diferencia, por ejemplo, del acuerdo que se hizo con el M-19. Cuando el M-19 se sentó
en el gobierno del presidente Barco, que en paz descanse, llegó con una decisión política. Y aquí no nos levantamos y aquí salimos con un acuerdo de paz. El acuerdo mínimo de paz que obviamente se reflejó en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y luego la promulgación de la Constitución. O sea, que del su 91. propuesta es que se sienten acá a negociar. Aquí la propuesta entrada radica a la en vida que civil. el diálogo no puede ser una estrategia de guerra. Porque yo creo que el gran error o lo más negativo que ha tenido, por ejemplo, la guerrilla de las FARC en las conversaciones de la década del 80 con Belisario Betancur, en las conversaciones de Caracas y Tlaxcala con el presidente César Gaviria y en las conversaciones del Caguán con el presidente Andrés Pastrana, es que mientras los presidentes Belisario, César Gaviria, Andrés Pastrana tenían la generosidad de sentarse a conversar, de hacer esfuerzos para construir un acuerdo de paz, la guerrilla de las FARC tenía ese diálogo como una estrategia de guerra, como una manera de ganar tiempo para la guerra. Y eso es lo que no se puede permitir hoy. Hoy, el día que se siente la guerrilla a dialogar es porque previamente ha tomado una decisión política. Dejar las armas. Dejar todos los caminos de la violencia y esté seguro que el Estado y la sociedad le serán lo suficientemente generosas para construir un acuerdo de paz y para llegar, pues, digamos, a un proceso de reconciliación. ¿Qué pasaría con los delitos en ese escenario en que la guerrilla diga dejamos las armas? ¿Qué pasaría con todos los delitos que han cometido? ¿Cómo se les perdonaría? Yo creo que ese es un tema que Colombia tarde que temprano tendrá que mirar para todos los que han estado metidos en actividades armadas ilegales. No solamente la guerrilla, incluso temas de paramilitarismo. Aquí necesitamos verdad y justicia que permita reparar a las víctimas y que los victimarios pidan perdón. Pero aquí también necesitamos un proceso de reconciliación. Donde no solamente la sociedad colombiana, sino la comunidad internacional nos va a tener que ayudar para afianzar ese camino de reconciliación, de tal manera que superemos ese remolino del pasado. Uno de los problemas que tiene Colombia, la sociedad colombiana, es que siempre nos quedamos en los remolinos del pasado. El remolino del pasado tiene muchas heridas, muchos odios, muchas muertes. Y nosotros debemos dejar de estar en el remolino del pasado y mirar más hacia el futuro. Esa es la gran enseñanza, por ejemplo, de una figura como Mandela. Mandela no se quedó en el remolino del pasado, se ve muy bien en la película y se ve muy bien en el libro El Factor Humano, de que superó el remolino del pasado y envió un mensaje de reconciliación, de unidad de la población surafricana, a pesar de que él en carne viva había vivido casi 24 años de prisión. En condiciones muy duras. Errores de las FARC. ¿Y el Estado no se ha equivocado? No, yo no voy a negar que no se haya equivocado, pero lo que no puede ser es que cualquier diálogo, no solamente con la guerrilla, con quien sea, los diálogos son para construir acuerdos y no pueden ser estrategias de ganar tiempo, por ejemplo en este caso, para seguir por el camino de la violencia, porque eso yo creo que ya no lo permitiría la población colombiana. No lo aguanta el país. Hay otro tema cercano, el de la guerrilla. Hoy va a seguir Fernando adelante. No, quería preguntar si salieran en este momento las FARC a decir que hay diálogo, entonces la primera condición es diálogo, sí, pero si anuncian que van a dejar las armas. No, yo creo que la primera condición es que no es solamente con el gobierno, ni con el Estado, es con la sociedad colombiana. Yo creo que están en deuda, en este caso la guerrilla de las FARC, de poner en libertad todas las personas secuestradas. Creo que no solamente la guerrilla de las FARC, también la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, de poner fin a la práctica del secuestro, que es un delito de lesa humanidad, de poner fin a prácticas terroristas, al uso de las minas antipersona o minas quiebrapatas, que es una cosa horrorosa. Eso es de las cosas más sanguinarias que se puede hacer contra un ser humano. Y también decir, esto ya no tiene sentido.
Y creo que en el momento que ellos dijeran, hombre, no más violencia, el Estado encontraría los mecanismos y la sociedad, no solamente para acuerdo de paz, sino también para reconciliación. Y paralelo a ello, tenemos que exigirle lo mismo a los grupos paramilitares o emergentes. Tenemos que exigirle a los grupos del narcotráfico, a la criminalidad organizada. Es decir, paralelo a ello, es un combate a fondo contra todas las expresiones de violencia. Es decir, una política del Estado, conjuntamente con la sociedad, para que de verdad en el país podamos avanzar por un camino de la no violencia, un camino de paz. Y acompañado de una política a fondo de consolidar el crecimiento económico del país y de bienestar social, lo que Juan Manuel Santos ha llamado seguridad democrática con prosperidad democrática para todos y todas, porque al final aquí necesitamos disminuir miseria, disminuir pobreza, disminuir desempleo y mejorar considerablemente el bienestar social de la población, tanto urbana como campesina. Ahí, por ejemplo, las personas con más ingresos tienen que entender que tienen que contribuir a que se disminuya la miseria. ¿Cómo concilia ese posible evento de solución al conflicto armado frente a los civiles? Una amnistía general a paramilitares, a guerrilleros, va en contravía de los ciudadanos que han respetado los derechos, que han cumplido las normas, que han pagado impuestos, que han sufrido la violencia. Y resulta que los premiados son los paras y son los guerrilleros que van a ser amnistiados simplemente para tener paz. ¿Cómo concilia? No, lo más importante acá es que el Estado y la sociedad tienen que ser más benigno, más solidario, más generoso con las víctimas y más duro con los victimarios. Yo creo que ese es el principio fundamental. ¿Más duro con los victimarios es no amnistía? Más duro con los victimarios es que los victimarios sean capaces de pedir perdón y que los victimarios acepten de que tienen que de alguna manera pagar los delitos. No sé si despojándose de muchos de sus bienes, pidiendo perdón y a partir de conocer la verdad, de pedir perdón, encontrar los mecanismos para un proceso de reconciliación. Angelino, hay otro tema que es Venezuela con el presidente Chávez. Hay mucha gente que considera que la enemistad que durante tantos años ha caracterizado a Chávez contra el posible presidente Santos hará muy difícil las relaciones. Ya hay preocupación, hay más de 1 millón de empleos que dependen de las relaciones comerciales Venezuela-Colombia, y la población de la frontera obviamente quiere, desde La Guajira hasta norte de Santander y Arauca, que se normalicen esas relaciones. ¿Cómo va a ser usted en ese enfrentamiento tan duro que hay entre Chávez y Santos para ayudar, como le gusta, a concertar, a normalizar las relaciones? Bueno, lo primero que hay que reconocer son los esfuerzos del presidente Uribe y del canciller Jaime Bermúdez por ir superando las dificultades que hay en la región. Digamos, se ha avanzado considerablemente, por ejemplo, en el caso del Ecuador. El paso siguiente es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, pero en el Ecuador las relaciones comerciales están normales, los intercambios a todo nivel están normales y creo que hay avances importantes, positivos. Ya hay, por ejemplo, encargados de negocios en ambos países. Y con Venezuela siento que un trabajo paciente del presidente Uribe, del canciller Jaime Bermúdez. También siento que a nivel del propio gobierno de Venezuela, de la sociedad venezolana, también hay como por lo menos, como uno nota un cambio de actitud. De pronto no es el ideal, pero siento que el presidente Uribe y el canciller Jaime Bermúdez están dejando una ruta más tranquila. ¿Va a haber un cambio con ustedes dos gobernando? Dentro de la agenda de Juan Manuel Santos como candidato a la presidencia y que yo respaldo como candidato a la vicepresidencia, está el de que haremos todos los esfuerzos por mantener esta ruta, de ir distensionando poco a poco las relaciones, de cambiar la situación me están regañando acá y de normalizar las relaciones. Ya continuamos con el tema de Venezuela. El candidato a la vicepresidencia de la República por la fórmula de Juan Manuel Santos, Angelino Garzón. Ya volvemos.
Estamos con Angelino Garzón, candidato a la vicepresidencia de la República, con Juan Manuel Santos como fórmula de presidente. Estamos conversando de Venezuela, un tema muy delicado, las relaciones están tensas, el presidente y el canciller hacen esfuerzos por mejorar las relaciones, pero hay una enemistad profunda entre Chávez y el candidato Santos. No, mire, yo creo que, digamos, así como decimos que no nos podemos quedar en el remolino del pasado, en las prioridades de Juan Manuel Santos está el de contribuir a mejorar y a fortalecer las relaciones con Venezuela. Hacer un giro, está dispuesto a hacer ese giro. En toda la región. La base fundamental, y no es porque lo diga Juan Manuel Santos o lo diga el presidente Uribe, es que ese es un principio universal, es el respeto recíproco. Vamos, la base de relaciones tranquilas, positivas, que se fortalecen entre los estados, es el respeto recíproco. Y yo creo que ese respeto recíproco puede ser decisivo no solamente para normalizar estas relaciones, para normalizar las relaciones comerciales, sino también encontrar mecanismos de cooperación en múltiples temas, incluyendo pues la lucha contra el crimen, la lucha contra el delito, la lucha contra el actividades narcotráfico, criminales, como por ejemplo el caso del narcotráfico. Angelino, pero el tema de, ya le doy la palabra a Fernando, el tema de las bases militares, que es el que agrietó fundamentalmente las relaciones, ¿cómo lo resolverían? ¿Qué propuesta llevarían? No, Colombia tiene unos acuerdos militares de cooperación que no son nuevos, son acuerdos que tienen más de 40 años en el caso colombiano con los Estados Unidos. Aquí la lucha contra el narcotráfico, contra la criminalidad, contra el terrorismo, contra los grupos armados ilegales requiere una gran cooperación internacional, entre ellas la cooperación en materia de inteligencia e información. El gobierno del presidente Álvaro Uribe, y lo dijo también Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, estos no son acuerdos para agredir a vecinos, estos son acuerdos para luchar de manera más eficaz contra criminalidad organizada interna, y obviamente que en cualquier mecanismo de cooperación entre los estados, Colombia, como ya lo viene haciendo con varios estados, está dispuesta a entregar todas sus experiencias y toda su contribución a la lucha contra el crimen. Lo estamos haciendo con México, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, lo estamos haciendo con Guatemala, lo estamos haciendo con otros países de la región, porque hoy la lucha contra el crimen, contra delitos tan graves como el narcotráfico, como el terrorismo, requieren pues de una gran cooperación internacional. Y un temita un poco espinoso, y es Juan Manuel y los falsos positivos. ¿Eso cómo lo ve usted, cómo lo percibe, cómo puede ¿cómo lo hacer digiere? causa? Sí. Pues mire, a mí me tocó afrontar esta situación como embajador de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. O sea que aquí no estoy hablando de un tema de campaña, estoy hablando de lo que yo viví personalmente. Mire, el gran mérito del gobierno colombiano en cabeza del presidente Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos en ese momento como ministro de Defensa fue haber reconocido el problema públicamente. Porque los falsos positivos, si uno estudia la historia de Colombia, no aparecieron solamente en este gobierno. Eso tiene una tradición en Colombia bastante de varios años. Segundo, haber tomado decisiones que en otros países hubieran podido generar problemas de orden público muy serios. Por ejemplo, decisiones de retirar en un solo día oficiales de alta graduación, estoy hablando de generales, coroneles, en un solo día. Decisiones de exigirle a la justicia, que es al final la que investiga y toma decisiones condenatorias o absolutorias, para que agilicen todos los procesos contra aquellos servidores públicos que pueden estar implicados, acusados de falsos positivos. Eso lo ha venido haciendo el gobierno colombiano. Cuarto lugar, de pedir perdón
públicamente, no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional. El señor vicepresidente de la República, Francisco Santos, y yo, como embajador, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, el 1 de marzo del año pasado, pidió perdón públicamente y pidió perdón ante la comunidad internacional por este hecho que nunca debió pasar en Colombia. Y finalmente, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, el pasado miércoles 24 de marzo, en su informe que presentó sobre Colombia, señala, es de destacar como hecho positivo la drástica reducción, y es la palabra que utiliza, drástica reducción del tema de los falsos positivos. Y destaca que Colombia no solamente reconoció el problema, sino que actuó rápidamente y que Colombia tiene una ruta en progreso de la lucha contra la impunidad en este tema, como también tiene una ruta de progreso de estar abierta al escrutinio internacional en materia de derechos humanos y de estar tomando medidas todos los días mucho más eficaces para el respeto, para la promoción de los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales. Hoy la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala a través de sus comités de expertos laborales y el Comité de Libertad Sindical los avances importantes que se vienen presentando en Colombia, entre ellos, por ejemplo, la protección a sindicalistas. ¿Hay alguna diferencia entre los asesinatos de los paramilitares o de la guerrilla y los asesinatos que cometen miembros de la fuerza pública contra civiles inocentes desarmados? Bueno, a ver, todo asesinato que cometa un servidor público, sean fuerzas militares o de policía, o servidor público civil, contra una persona indefensa, tienen que ser investigados y sancionados por los jueces. O sea, frente a las acusaciones que han hecho muchas personas, organizaciones no gubernamentales, de que acusan a algunos servidores públicos, incluyendo de la fuerza militar y de policía, de estar comprometidos en asesinato de personas indefensas, los jueces tienen que actuar. Y tienen que actuar de manera rápida, lo mismo que los fiscales, investigando y cerrando la investigación. Y una investigación se cierra con sentencias, o sentencias condenatorias o sentencias absolutorias. La lucha contra la impunidad está muy ligada al fortalecimiento de la justicia y a la actuación de la justicia. Los únicos que en Colombia pueden investigar, sancionar o absolver son los jueces. Pero hay impunidad con los paras, hay impunidad con la guerrilla, habrá impunidad con estos miembros de la fuerza pública. Pero el tema de la impunidad es un tema de justicia. Porque un juez investiga con la fiscalía. Un juez tiene que cerrar las investigaciones. Y una investigación se cierra con sentencias, condenatorias o absolutorias. Ni el presidente de la República, ni un ministro, ni un alcalde, ni un gobernador tienen capacidad de investigar. No es su función. Investiga la justicia, sanciona la justicia o absuelve la justicia. La lucha contra la impunidad, que reitero, es el fortalecimiento de la justicia, pero es también la agilidad de la justicia. Porque hoy en Colombia muchas personas están acusadas de estar relacionadas con grupos armados ilegales, de estar comprometidas en delitos de lesa humanidad, de estar, por ejemplo, en algunos servidores públicos que se han metido en prácticas no santas. Pero al final, los únicos que los pueden investigar, que los pueden sancionar o los pueden absolver si son inocentes son los jueces, nadie más. El gobierno ha tomado decisiones. El gobierno ha tomado decisiones de retirar servidores públicos, incluyendo militares y policías. Sin el debido proceso, que también le generó algunos problemas. Porque es que nos olvidamos que estamos en un Estado social de derecho. Si yo soy servidor público y me retiran del servicio público acusado de cualquier delito, yo como servidor público tengo derechos y puedo recurrir a los mecanismos de justicia para mostrar que no se me podía retirar acusado de un delito. Porque si era servidor público y me acusaron de un delito, tienen que demostrarme que yo estaba comprometido con ese delito. Si no, un servidor público puede ganar no solamente la demanda de reintegro, sino al uso del buen nombre.
Continuamos con Angelino Garzón en esta conversación sobre la situación del país, candidato a la vicepresidencia de la República con Juan Manuel Santos. Ya volvemos. Continuamos con Angelino Garzón. Fernando. Angelino, y el nombramiento, la escogencia de su nombre como vicepresidente, indicará también una posible mejora de relaciones con Bogotá, porque el gobierno de Uribe no se ha caracterizado por tener muy buenas relaciones con el gobierno local de Bogotá, ¿no? A ver, yo le hablaba de dos temas que él me ha pedido, que elegido el presidente, yo vicepresidente el próximo 30 de mayo, Juan Manuel Santos me ha planteado que derechos humanos, apoyo a la agenda social, y un tercer tema es apoyo a la relación del gobierno nacional en programas de cooperación, de trabajo conjunto con gobiernos locales y regionales, por mi experiencia como gobernador del Valle del Cauca y por mi propia experiencia de lo que hicimos desde la gobernación con el gobierno nacional y con los alcaldes y alcaldesas de los 42 municipios del Valle. Y por viejas amistades con los alcaldes. Entonces, aquí habrá una sola política de cooperación, de trabajo conjunto, de esfuerzos conjuntos del gobierno nacional con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, más allá del partido político a que pertenezcan sus alcaldes o alcaldesas, pero en aras de la verdad y en aras de la justicia. Yo soy el primero en reconocer que el presidente Álvaro Uribe siempre ha mantenido una muy buena relación con los gobiernos locales y regionales, respetando incluso su opinión y su militancia política. Yo doy fe de eso, yo no voté por el presidente Uribe ni en la primera ni en la segunda votación, ni en la primera ni en la segunda elección, y siempre él fue respetuoso, no solamente él, sino todos sus ministros y ministras, con mi gobierno en el Valle del Cauca, y trabajamos de manera conjunta, y fue un factor decisivo en todos los programas, incluyendo no solamente lo de seguridad democrática, sino los programas de bienestar social. Creo que también lo hizo con Lucho Garzón, en el caso de Bogotá, lo ha hecho en lo fundamental con Samuel Moreno como alcalde de Bogotá, lo ha hecho con la gobernación de Antonio Navarro en Nariño, para poner unos ejemplos, pero luego usted puede encontrarlo también con gobiernos liberales, con gobiernos independientes. Esto es en dos vías, ¿cierto? En dos vías. Y tiene que haber una voluntad política del gobierno nacional y tiene que haber una voluntad política de los gobiernos locales y regionales. Es como bailando un tango. Para bailar un tango se necesitan dos. Y entonces yo creo que eso es lo que tenemos que estimular, esa voluntad política del gobierno nacional, pero que también haya esa voluntad política y esa reciprocidad con los gobiernos locales y regionales, empezando por el gobierno de Bogotá. ¿En qué se siente débil la fórmula Santos-Angelino Garzón? No, nosotros sencillamente es una fórmula incluyente, es una fórmula que estamos convocando al país nacional, es una fórmula que, teniendo Juan Manuel Santos y yo procedencias políticas y sociales diferentes, estamos enviando un mensaje al país de complemento, de equilibrio, de tolerancia, de consenso político, en un propósito único, que es seguir trabajando por un país mejor, de consolidar esta ruta de país en progreso. ¿No cree que espantó su nombramiento un poco a ese sector más conservador, más tradicional, que no le gusta esa melange, como dicen los franceses, esa mezcla de centro-izquierda con extrema derecha? No, mire, lo que pasa es que en todos los lados
no solamente en este lado, sino también en este lado. Todavía existen pocas personas, pero existen, de que tienen miedo a la administración de la diferencia. Es que donde existen dos o más personas, existen diferencias. Y lo importante es no profundizar esas diferencias, no hacer antagónicas esas diferencias, sino encontrar lo positivo de esas diferencias, lo rico de esas diferencias para trabajar propósitos comunes. Por ejemplo, en la familia. Una familia, un hijo, una hija puede salir gay. Y ese es un derecho de esa persona. Y los padres no tienen por qué reprimirla, ni perseguirla. Puede que los padres piensen de una manera política y los hijos piensen de otra manera. Y no tienen por qué perseguirlos por eso. En el aborto uno podría decir lo mismo, ¿cierto? la misma posición. Entonces se necesita ser mucho más rico en la administración de la diferencia. Y yo creo que esa es la fórmula de Juan Manuel Santos y Angelino Garzón. Es un complemento en la diferencia, en un propósito común de trabajar, no solamente Juan Manuel, Angelino, todo el equipo de gobierno, sino el conjunto de la sociedad, que por encima de las diferencias podemos encontrar propósitos comunes, políticas de Estado comunes, por ejemplo, para que el país se acabe la violencia y para que el país pueda consolidar todos sus esfuerzos en el desarrollo económico y en el bienestar de la población. ¿Qué cara cree que le están haciendo sus antiguos camaradas? No, mire, yo no milito en ningún partido político desde 1994. Hasta 1990 milité en el Partido Comunista, en la Unión Patriótica. Eso fue una realidad visible. Valores éticos que yo tengo, muchos de ellos tienen que ver con esa militancia izquierda, los temas, digamos, de la sensibilidad social. Hasta 1990 fui militante de los sindicatos y dirigente de los sindicatos. El último cargo fue secretario general de la CUT. Buena parte de lo que yo soy se lo debo, en primer lugar, a los esfuerzos de mi madre, que hizo de la vejez de mamá y papá. Mi mamá era una vendedora de plaza de mercado, pero hizo un esfuerzo y buena parte de lo que yo soy se lo debo a ella y obviamente también al sindicalismo. Pero yo parto del sentido del agradecimiento. Los seres humanos tenemos que ser profundamente agradecidos. Y defiendo los sindicatos como institución de la democracia, como defiendo los empresarios como institución de la democracia y procuro donde esté que haya siempre un diálogo social entre empresarios, trabajadores y gobierno para construir unas relaciones laborales más fraternas. Hasta 1994 milité en la Alianza Democrática M19, fui vicepresidente de la M19. Me duele mucho la tragedia que vivió la Unión Patriótica y me duele mucho los errores que cometimos que conllevaron a la disolución de la M19. Un minuto, ¿qué mensaje le quiere decir quiere transmitir a sus posibles electores? Pues el mensaje es que invitar a toda la población urbana y campesina de nuestro país para que con su cariño, su confianza y con su voto permita que Juan Manuel Santos sea elegido presidente de Colombia el próximo 30 de mayo, Angelino Garzón vicepresidente de Colombia, y que a partir del 7 de agosto seguiremos esta ruta consolidando a Colombia como un país en progreso y contribuyendo a mejorar el bienestar social de la población urbana y campesina. Angelino Garzón, muchísimas gracias y mucha suerte en su campaña. Fernando Álvarez, muchas gracias y nos vemos en la consulta en los próximos días.